Estás sin sonido, Alexandra. Listo. Muy buenos días. Agradecemos a las 19 personas que en estos momentos están presentes en el webinar. Gracias por su puntualidad. Daremos una espera hasta las 9:05 para arrancar con la programación. Bueno, muy buenos días a todos. Justo a todas las personas que están conectadas. Hoy daremos inicio a un nuevo webinar
con una de nuestras empresas afiliadas, en este caso Óptima Consultores. En este webinar estarán expertos de diferentes líneas en temas de autogeneración. Contaremos con Carolina Galvis, la subdirectora consultora jurídica de Óptima, Camilo Casalla, subdirector de consultoría técnica, Jimena Cifuentes, especialista regulatoria de la misma empresa. Mi nombre es Miguel Hernández Borrell, soy el presidente de la Asociación Colombiana de Energía Solar, entidad que trabaja en pro del sector de la autogeneración, generación distribuida y proyectos en zonas no interconectadas, que contamos actualmente con 134 empresas afiliadas, todos alineados con un objetivo en pro del desarrollo de nuestro sector. Trataremos en este tema tres puntos bien importantes y tres puntos claves que hoy atañen al tema de la autogeneración. Uno primero es lo que se está hablando mucho, del tema de las comunidades energéticas, que ya se han formulado una serie de proyectos, se está a la espera de una normativa. Hablaremos también de las políticas energéticas en materia de autogeneración, los límites de los AGPE. Y un tercer tema muy importante es las problemáticas con los agentes del mercado, operadores de red y comercializadores, pues en las diferentes modalidades. Respecto a las comunidades energéticas, es algo bien interesante que se viene para el país, es una oportunidad grande para aportarle a la transición energética del país, para que la energía solar se diversifique más y obviamente nuestra matriz. Ligado a esto se viene lo que es la autogeneración remota compartida y lo que es la generación distribuida compartida, donde nuevamente vemos una oportunidad grande. Estos modelos han sido validados y están en desarrollo en países como Brasil, como España, y han sido muy exitosos. Hoy vemos que en Brasil la generación distribuida tiene una capacidad cercana a los 25 gigas, que es algo bien importante, guardando las proporciones pues con Colombia. Al momento que se empiece a desarrollar este tipo de modelos, pues va a ser bien interesante para el desarrollo de nuestros negocios y para la diversificación de nuestra matriz. Es muy importante hoy, por ejemplo, con el tema de la autogeneración compartida. Nosotros en el país no podemos hacer autogeneración si no es ligado a un único usuario. Con estas nuevas oportunidades y la normativa que estamos a la espera que salgan los respectivos proyectos normativos, eh, se va a tener la oportunidad ya no de estar ligados a un único usuario, sino a un grupo de usuarios, y esto va a ser bien importante. Hoy en, en las copropiedades, por ejemplo, solo podemos montar autogeneración donde son edificios para áreas comunes, porque no hay espacio o porque pues, difícilmente se ponen de acuerdo todos para dar esa autorización de que alguno de los copropietarios pues, tenga su sistema de autogeneración. Con esto, pues ya se viene una oportunidad para generar ahorro a esa comunidad. Eso es bien interesante. Y lo que se viene para el tema de comunidades energéticas, que hemos tratado con el gobierno, con el Ministerio de Minas, el equipo de trabajo del Ministerio de Minas, es una oportunidad bien grande para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y por otro lado, la generación distribuida. Colombia particularmente, hoy en día, generación distribuida es un concepto que es diferente casi a nivel global, como lo denominamos acá. En Colombia, generación distribuida son proyectos de 0 megavatio para venta simplemente de energía, no hay autoconsumo. Si miramos este mismo concepto a nivel latinoamericano, cuando no están lejos, la generación distribuida abarca el autoconsumo y otras modalidades. Acá en Colombia no, es solo un grupo de proyectos y tenemos esa limitante de 1 mega. Ya con esta posibilidad de tener esta generación distribuida compartida, pues se ampliaría ese rango. Y es ahí donde entraríamos, por ejemplo, a hablar del segundo punto interesante de este webinar, y es esas políticas que se están manejando eh, para mejorar las normas. Entonces,
hay un punto muy clave y que lo hemos insistido y lo estamos trabajando. Hicimos una serie de propuestas al Ministerio de Minas para que se actualice la CREC 174, que todos estos proyectos, pues al momento, la normatividad vigente están incluidos o se rigen por la CREC 174 del 2021. Y ahí hay un punto que son los límites. Los límites hoy en día, por ejemplo, para un autogenerador a pequeña escala, la capacidad máxima es 1 megavatio, pero hay un límite que genera de alguna forma desincentivo, y es que los proyectos mayores a 100 kilovatios y menores a 100 kilovatios, hoy en día en la liquidación que está establecida en la formulación, pagan todos los componentes del costo unitario de prestación del servicio menos generación. Entonces, dentro de estos componentes, algo que estamos luchando para que se excluya es porque un autogenerador tiene que pagar las pérdidas y las restricciones y la transmisión si los proyectos son instalados en áreas cerca a los centros de consumo y, por el contrario, se están evitando pérdidas en esos puntos de conexión. Entonces, eso hace que, por ejemplo, un proyecto de menor o igual a 100 kilovatios, por el cambio de crédito de energía, solo paga aproximadamente un 15% de la tarifa, mientras que un proyecto mayor a 100 kilovatios, menor a 1 mega, está pagando aproximadamente el 65% por todos estos componentes. Entonces, ahí estamos trabajando desde Acosol con nuestros consejos técnicos normativos en buscar que esto pues cambie. Por el contrario, este tipo de proyectos deberían tener era un incentivo a las pérdidas que se evitan en los puntos de conexión. Ese es un tema que estamos trabajándole fuerte y que el mensaje al ente regulador, la CREP, al Ministerio de Minas, es que se debe tener en cuenta. En otros países, las pérdidas, los proyectos que evitan pérdidas como la autogeneración, pues tienen incentivos también desde ese punto de vista. Lo mismo, y esto pasando ya a la nuevo modelo que se viene de la autogeneración, digamos, remota, y todos estos temas tienen que ir muy ligados, porque de todos modos van a ser proyectos de autogeneración, entonces deben que ir muy ligados a la 174, y ahí es la oportunidad para que estos límites, digamos, cambien. Por ejemplo, en autogeneración nosotros estamos trabajando para que el límite pase de 100 a 250. Le daría un impulso importante a la implementación de este tipo de proyectos, y los otros quedarían mayores a 250 y menores iguales a 1 megavatio. Entonces, esos dos puntos los estamos trabajando. Esperamos que se lleguen a buen puerto, y esto daría pues un avance significativo a la potencia instalada en nuestro país. Adicional a esto, viene el punto más clave, y es en el que de este webinar, que es las problemáticas que se presentan con los operadores de red, comercializadores, con quienes tenemos que legalizar los proyectos. Hoy en día, desde Acosol nos hemos reunido con un sinnúmero de operadores de red y comercializadores. Afortunadamente, la gran mayoría han entendido que esto vino para quedarse, que esto es una necesidad, que la transición energética de nuestro país sin la autogeneración, de alguna forma, eh, siguiendo las directrices de la normativa, pues es una política prácticamente, o es una norma a nivel nacional de obligatorio cumplimiento para las partes. Las partes son el usuario y representado por su desarrollador o el instalador, quien vaya a implementar el proyecto, y los comercializadores u operadores de red ante quienes se legalizan esto. Desafortunadamente, en varias zonas del país ha sido bien problemático. Desde Acosol hemos dado una lucha fuerte para que ciertas barreras que se implementan, en muchos casos por desconocimiento de las personas a cargo, eh, por falta de capacitación, por falta de entender la norma, como está, la 174, si bien no es una norma que es perfecta, le hacen falta unos ajustes para que esto pues avance mucho más, pero es una norma muy buena en comparación a otros países. Entonces, uno de los puntos
que hoy vemos y que está claro en la norma, algunos operadores de red siguen rechazando proyectos o dilatando procesos, exigiéndole a un autogenerador, por ejemplo, que tiene que entregarle telemedida. Eso está claro en la 174 que el autogenerador menor a 100 kilovatios no requiere telemedida. Es el operador de red el responsable de tomar la medida, si él lo quiere, instalar su telemedida o descargar los datos para la facturación en sitio. Entonces, si un operador de red rechaza un proyecto por el tema de la telemedida, estaría en curso en ir en contra de la 174. Otro punto que va muy ligado al tema de los medidores son las demoras en el cambio del medidor. La misma CREP y recientemente obtuvimos en un proceso que tenemos con un operador de red de la zona norte, obtuvimos de la CREP un concepto que dirimió esto y dejó claro que el medidor debe sí o sí estar cambiado y ajustado antes de la visita de puesta en marcha o en su defecto el día de la visita de puesta en marcha. Un proyecto de autogeneración no puede estar en puesta en marcha si no tiene el medidor, porque este hace parte integral para que se le pueda a ese autogenerador liquidar y reconocer los excedentes de acuerdo a la normativa. Los que tengan problemas, digamos, con este tema, nos pueden contactar y con gusto les compartimos en nuestras redes, que aprovecho y los invito a que sigan en LinkedIn, en Facebook, en diferentes redes, a Acosol. Ahí publicamos, y a la mía personal, ahí publicamos los conceptos que hemos obtenido sobre este tema, porque es muy importante. Principalmente esto se presenta en la zona norte, eh, con operadores como Aire y Afinia, en Cali también. Logramos también que esto, pues lo que queremos es que no siga ocurriendo, que sigamos las directrices que tiene la norma. Y al no tener un medidor, pues se viene el problema que viene relacionado es la demora en la liquidación de esos excedentes. La misma CREC emitió en otro concepto que una vez el proyecto esté puesto en marcha y se tenga la acta de aprobación de conexión a la red, en el siguiente periodo de facturación deben estar ya incluidos los excedentes que el usuario le va a entregar, que el usuario entregó, perdón. ¿Y a qué viene esto? Porque muchos operadores de red, bueno, no muchos, son unos cuantos, indican que ellos tienen 2 meses para ajustar su parte de registro de esto, eso iría en contra de la normativa también. Entonces, un ejemplo, si el proyecto tiene acta de puesta en marcha de conexión el 15 de mayo, en la factura que llega ahorita en junio, debe venir la parte normal y la parte que ya tiene excedentes. Reconociéndole al usuario. No, la norma es clara en ese punto también. Esos son temas que no entendemos a la fecha, si están claros en una norma, ¿por qué no se da cumplimiento? Y es ahí donde estamos buscando en estas actualizaciones de la norma que se establezcan unos mecanismos de protección y cumplimiento donde la superintendencia no tengamos que surtir el debido proceso que hoy se debe, derecho de petición, recurso de reposición con subsidio de apelación y el tiempo que tarda la superintendencia en dirimir los casos, sino que se tenga unos mecanismos más expeditos porque un proyecto una vez instalado, puesto en marcha, día que deje de reconocer o día que se frene la entrada en operación de dicho proyecto, es dinero que ya se está perdiendo de la inversión de un usuario y esta situación es desincentiva. Entonces, es bien importante eso, ya digamos quedó claro, es uno de los puntos que hoy en día están presentando mucho inconveniente. Eso no es netamente en Colombia, en todos los países donde se han implementado o se han regulado los temas de autogeneración, el tema de la liquidación de los excedentes siempre ha sido una barrera por el incumplimiento de la norma. Entonces, ahí desde Acosol, pues estamos trabajando en estos puntos. Se presentan otros inconvenientes, como solicitud, por ejemplo, de documentación que no está establecida en la 174. Entonces, debemos nosotros, los desarrolladores y todos los que estamos, digamos, en este sector para llevar a buen puerto los proyectos, leernos la norma, estudiarla. En el anexo 5 está claro, digamos, el paso a paso que se debe seguir
Y en el artículo 14 están los requisitos y son solo los documentos que están ahí los que se deben entregar al momento de solicitar un punto de conexión y los que el operador de red puede exigir. Cualquier requisito adicional iría en contra de la misma norma. Entonces, pues para contar más en estos temas, daremos paso a nuestros compañeros expertos de Óptima. Le doy la bienvenida entonces a Jimena Cifuentes. Por mí fue un gusto haber podido participar. Este es uno de los beneficios que tienen nuestros afiliados, que realicemos este tipo de eventos que generen contenido de valor a los interesados y pues muchas gracias a los que están. Aquí seguiré atento para que al final del ejercicio respondamos algunas de las preguntas que ustedes pueden hacer en la parte de la opción que está en la parte superior donde dice P y R. Ahí pueden escribir sus preguntas y al finalizar se les seleccionarán algunas, otras se responderán por interno. Entonces, pues muy buen día a todos. Muchas gracias a nuestros afiliados de Óptima Consultores, un aliado muy estratégico para los objetivos de nuestra entidad y es un gusto nuevamente estar en estos espacios. Súper, muchísimas gracias, Miguel. Como lo comentaba, las preguntas las pueden ir haciendo ahí en donde sale PIR. Nuestro equipo de igual forma puede ir respondiendo algunas de las preguntas que se vayan generando. Me presento, ahora sí. Mi nombre es Jimena Cifuentes, soy la coordinadora de estudios y servicios integrados en Óptima. También practico como especialista regulatoria en la misma empresa. La idea de esta sesión es iniciar con un tema ya muy como un marco regulatorio. Después vamos a seguir con el tema de comunidades energéticas, todo lo que ha salido últimamente en cuanto a productor marginal y esos avances que se han dado en autogeneración. Y finalmente ya nuestro equipo legal va a abordar todo el tema de los problemas que hay con los agentes del mercado y cómo pueden estos ser mitigados. Eh, si quieres, también hacemos la... Exacto. Antes de pasar por iniciar ese marco regulatorio, quiero comentarles qué es Óptima. Óptima es una consultora, es una empresa líder del sector energético. Somos más de 40 expertos en energía y que estamos divididos básicamente en 5 líneas de negocio generales. Entonces, Óptima nace primeramente por el tema del acompañamiento al usuario final, ese usuario que en un inicio estaba desprotegido ante las reglas del mercado. Óptima nace en ese acompañamiento al usuario para que haya una contratación de su suministro eficiente, y después va evolucionando esa consultoría a hacer actualmente ya auditorías, facturaciones y acompañarlos en todo el tema de eficiencia de energía y aprovechar las bondades de la regulación que ha venido mejorando con estos tiempos. Eh, Después, Óptima pasa ya al mercado mayorista, acompañando en la creación del primer agente de comercialización, es decir, en la estructuración de ese agente comercializador. Posteriormente, la tercerización de ese agente. Entonces, en esa área que es la que nosotros llamamos mercado de energía mayorista, hacemos la tercerización de agentes comercializadores en un inicio y ahora también hacemos la tercerización de agentes generadores. Ahí hacemos registro de contratos, registros de fronteras, acompañamiento en el cumplimiento del código de medida. Entonces, todo eso se basa en esa línea que nos ha dado como una experiencia de cómo funcionan las liquidaciones y la parte operativa del mercado. Luego vemos que con los nuevos inversionistas que llegan de pronto desconociendo el mercado de energía, vemos la necesidad de hacer un tema de consultoría de regulación y de mercado. Y ahí nace nuestra línea de negocio que es consultoría en regulación y mercado, en donde brindamos una asesoría permanente a estos desarrolladores, inversionistas, comercializadores, todos los agentes que puedan estar involucrados en la cadena del mercado,
de tal forma de que los apoyemos, los guiemos y sean eficientes y entiendan la regulación que está alrededor de su actividad. Entonces acá abordamos temas de cargo por confiabilidad, los acompañamos en las subastas que se vayan generando, tanto en CICEP y todo lo que hemos visto de esas subastas de contratación de largo plazo. eh, También en su modelo financiero, los acompañamos en los cargos regulados y los guiamos y les explicamos cómo es la regulación. En esta área también se fomentan todo lo que es el tema de estudios de mercado. Posteriormente, ya con todo esto que ya Óptima había avanzado, nace el equipo de consultoría técnica. En ese equipo de consultoría técnica, inicialmente por temas de estudios de conexión, ya en este momento expertos en estudios de conexión, expertos en estudios de los sistemas eléctricos de potencia, también estamos en estudios de calidad, en todo el tema de auditorías. Entonces, digamos que el consultoría técnica y grandes consumidores, esa área se fusiona para ser más eficientes en el servicio que se le presta a estos usuarios finales y también en las partes técnicas como es la ingeniería de diseño. Todo este tema ya se concentra en esta área de consultoría técnica. Actualmente hace poco, pues no tan hace poco, ya creo que ya llevamos un año y medio en eso, estamos ya potencializando nuestras dos últimas áreas que son el área ambiental y de sostenibilidad y y el área de consultoría jurídica. En el área de consultoría ambiental no hacemos estudios de impacto ambiental, no obstante sí acompañamos a los desarrolladores o a los inversionistas en que sean eficientes en esa contratación y que obviamente se cumplan los tiempos que se deben hacer para todos esos trámites que deben surtirse para conectar un proyecto al sistema. Y ya el área de consultoría jurídica que toma gran fuerza, tanto que nos volvemos ya un área de una firma legal, por así decirlo, obviamente potencializada por todo lo que somos los ingenieros electricistas, es decir, un área legal en donde tú te van a acompañar al tema de recursos de reposición, predial. Entonces, digamos que ya en este momento Óptima toma fuerza en todas estas áreas y el acompañamiento que se da es ya muy integral y ya estamos en este momento una firma líder en el mercado conocida ya por todos, por tanto por el conocimiento de estos expertos como la calidad de sus entregables. Ya podemos, si quieres, continuar. Ahora sí, a, a lo que vinimos, marco regulatorio. Entonces hagamos un paso rápido por la línea de tiempo de cómo ha venido avanzando la autogeneración en Colombia. La autogeneración nace, o bueno, la definición de autogeneración nace con la ley 143 del 94, en donde se define al autogenerador como aquel generador que produce energía eléctrica para atender sus propias necesidades. Posteriormente, digamos que se viene ya a fortalecer con el tema de decreto del 2469 del 2014, que brinda lineamientos de política pública para la venta de excedentes de proyectos de autogeneración, tanto a gran escala como pequeña escala, y también se meten ya, venga, cuál es el límite que va a separar entre un autogenerador a pequeña escala con un autogenerador a gran escala. Entonces se dan como esos lineamientos que se deben ya venir potencializando para que la actividad sea ya muy bien mapeada. Después ya la ley 1715 de 2014, que este año cumple ya 10 años, es la ley que promueve la utilización de fuentes no convencionales de energía renovable en el sistema. Aquí también se definen algunos mecanismos simplificados para la conexión de autogeneradores a pequeña escala, dado que sabemos que anteriormente ese tema de los trámites podrían ser muy extensos. Entonces con esta ley se incentiva o se da alineamientos para que se fomente ya el tema de mecanismos simplificados. Posteriormente, si bien ya existía la autogeneración, ya con la resolución CREC 024 del 2015 y bueno, y anteriormente la 084 del 96, lo que se busca es ya que la actividad de autogeneración ya sea conforme a las reglas del mercado. Entonces se regula ya la actividad específicamente de la autogeneración a gran escala. Si quieres, seguimos a la próxima.
Ya con el decreto de 348 del 2017 ya se da unos lineamientos mucho más claros frente a las condiciones de autogeneración, ya se informa el tema que se debe revisar de medición, la conexión simplificada, los contratos de respaldo y se regula todo el tema de la entrega de excedentes y la remuneración de estos. Ahí es donde ya nace lo que actualmente conocemos como créditos de energía. Posteriormente, basado en esos lineamientos que da ese decreto, sale la resolución CREC 030 del 2018, la cual fue debrogada y actualmente la que conocemos en cuanto a temas simplificados es la resolución CREC 174 del 2021, que regula ya las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida. Te informa esos trámites, cómo van a ser, los tiempos que se deben surtir para esos trámites simplificados, todos los requisitos que se deben cumplir para la conexión y para la operación de un proyecto de autogeneración en el sistema. Y la resolución CREC 075 del 2021, que es también una modificación que hubo con una resolución también antigua, que es la CREC 106 del 96, en donde se definen como todas las disposiciones generales para la conexión de un proyecto ya más grande, es decir, ya los autogeneradores a gran escala y los proyectos de generación al sistema interconectado nacional, que tienen ya los trámites convencionales de conexión que conocemos. Ya también hace poco, teniendo en cuenta que el usuario estaba desprotegido, entonces sale la resolución CREC 135 del 2021, que brinda esos mecanismos de protección y deberes para, para cubrir pues al usuario del mercado. Listo. Entonces, en un principio, yo sé que este tema ya todos lo conocen, pero creemos que es importante hacer como un barrido general de toda esta regulación. Está el procedimiento de conexión. Recordemos autogeneración a gran escala, autogeneración a pequeña escala y generación distribuida. ¿Cuál es la diferencia de las tres? Viene con el límite que se reguló por medio de la UME, que es 1 megavatio. ¿Qué quiere decir eso? Un generador distribuido y a una autogeneración a pequeña escala se consideran cuando su capacidad instalada es menor o igual a 1 megavatio. En este orden de ideas, es importante mencionar o aclarar, en el mercado siempre hablamos de generación distribuida y asociamos generación distribuida que ahí está integrado autogeneración a pequeña escala. En Colombia no es así. En Colombia, generación distribuida y autogeneración a pequeña escala son dos cosas diferentes. Autogeneración a pequeña escala está asociado a un consumo. Generación distribuida entrega toda su energía a la red. Entonces, esa es la diferencia de ambos mundos. Generador y de igual forma, el límite es el mismo para los dos, que es 1 megavatio. Cuando la capacidad instalada del proyecto de autogeneración es mayor a 1 megavatio, ya estamos hablando de autogeneración a gran escala. ¿Por qué la aclaración en estas definiciones? Porque según esta capacidad instalada, te va a regir ya sea la resolución 174, que es los procedimientos simplificados, o la resolución CREC 075, que es el procedimiento convencional. ¿De qué trata la resolución CREC 174 y a quién le aplica? A todo generación distribuida, que por un mes sabemos que es de 1 megavatio, y autogeneración a pequeña escala, y en los autogeneradores a gran escala, cuyos excedentes al sistema sean menores a 5 megavatios y se encuentren conectados en el SDL. ¿Esto qué quiere decir? Si un autogenerador a gran escala tiene una entrega de excedentes menores a 5 megavatios, pero está conectado en el STR o en el STN, es decir, 115 kilovoltios, 220 kilovoltios, 500 kilovoltios, le aplican no la 174, sino el procedimiento convencional de la resolución CREC 075. Entonces ya la CREC 075, esos trámites que pueden tardar más de un año en que te asignen la conexión, es para proyectos de generación mayor a 1 megavatio o autogeneración a gran escala con entrega de excedentes mayores a 5 megavatios o mayores a 1 megavatio si se conectan en STR o en STN. Si quieres, seguimos. Básicamente, ¿qué te dice la resolución CREC 075 o cuáles son los trámites que se mencionan aquí para la conexión de un proyecto?
Digamos que la CREC 075 ha sido un tema de discusión que se ha venido dando, dado que de pronto su implementación no ha sido no ha sido tan eficiente. Hay que hacerle algunas mejoras. Estamos en un proceso de transición aún con esta CREC 075, entonces los tiempos, ese proceso de conexión convencional ha sido tardío. Entonces, ¿a quiénes les aplica? A los proyectos clase 1, ya hablamos proyectos clase 1, a todo proyecto a lo que no le aplica la conexión simplificada, y los proyectos clase 2 son toda la demanda que se conecta en SDL. Entonces, digamos que está dividido de esa forma. Entonces, en particular para los proyectos clase 1, se les tienen unos ciertos requisitos, y es que tienen que, una vez les emitan el concepto de conexión, eh, tienen que poner una garantía de $10 por kilovatio. Antes era de $1 por kilovatio, ahora es $10 por kilovatio, y es una de las cosas que pues ha sido una dificultad para algunos desarrolladores, ya que digamos que el tema de desarrollador tienen que buscar ese inversionista para que sea este inversionista el que pueda poner la garantía por ellos. ¿Cómo está esta solicitud? Normalmente, ay, perdón, ¿te regresas? Gracias. Esta solicitud hablamos que es un trámite largo. Regulatoriamente este trámite es al 31 de marzo tú presentas tu solicitud, y más o menos en 20 de diciembre, máximo el 20 de diciembre, te tienen que entregar tus conceptos de conexión. Actualmente eso no se está dando así. Como les menciono, es una resolución que ha estado, digamos que en un periodo de transición. Ya ha hecho movimientos en ese cronograma, incluso el último cronograma unificó 2 años, que es el ciclo 2023-2024. Las solicitudes se presentaron en octubre del año pasado, y a hoy todavía no tenemos ningún concepto de conexión. Como les comentamos, también esto ha incentivado mucho que los desarrolladores, o haya puntos ineficientes. Hemos visto en el último ciclo que hubo 1.700 solicitudes de conexión, que casi que ascendían a 80 gigavatios. Recordemos, el sistema de Colombia tiene una matriz energética de 20 gigavatios. Con conexión tienen otros 20 gigavatios, y se solicitan 80 gigavatios. Entonces estamos viendo, si bien un gran apetito, pero la cuestión acá es si esos puntos de conexión que se están solicitando de verdad son eficientes. La CREC 075, ya paso rápidamente, solicita que esta solicitud, valga la redundancia, se realice frente a la UPME. Entonces, toda esta solicitud la tiene que gestionar la UPME. La UPME ha mencionado que tal vez su equipo cooperativo está un poquito colapsado, entonces tal vez por eso los tiempos de respuesta que se intentan que la 075 sea eficiente se han prolongado un poquito más. Si quieres, seguimos ya a la 174. Entonces, la 174, ¿qué te dicen? Tiene unos tiempos también de respuesta, unos trámites más sencillos para la conexión. Por ejemplo, para el estudio de conexión no es tan robusto como el que tienes que presentar para el trámite convencional de la 075. Acá ya es un estudio muy chiquito, incluso para proyectos menores a 100 kilovatios, no les exigen un estudio de conexión, es simplemente ir a la plataforma y hacer ya unos trámites administrativos. ¿Qué hay que tener en cuenta para estos proyectos? Es la vigencia de esa aprobación. Si bien la aprobación ya tiene unos tiempos regulados, la vigencia de la aprobación es esa vigencia, y si no la cumples, te pueden quitar la conexión. ¿Cómo está esto? Los autogeneradores a pequeña escala y generadores distribuidos, ustedes presentan la solicitud, se las aceptan, y ustedes tienen que entrar en operación antes de los 6 meses. Con la 030, si tú no entrabas en los 6 meses, te quitaban la conexión y debías surtir nuevamente el proceso. La 174 flexibiliza un poco esto y te dicen, bueno, si usted no entra a los 6 meses, te doy 3 meses adicionales para que lo logres. Si ya se pasa ese plazo, te quito la conexión.
Ya para lo que es autogeneradora a gran escala, dependiendo de su tecnología, también es esta aprobación. Si es hídrica, te dan 24 meses y la puedes prorrogar por otros 24 meses. Y si ya son las otras tecnologías, son 12 meses y te dan una prórroga de otros 12 meses. Entonces, sí flexibilizó este punto. Aquí, importante comentar y es, si bien los tiempos de respuesta, de solicitud, de entrega de información están regulados por la 174, estos tiempos normalmente lo que hemos visto es que no se cumplen. Entonces, si bien la solicitud se estaba planeando en un inicio que puede surtirse en un mes, 2 meses, esta solicitud también puede ampliarse o prolongarse hasta por 6 meses. Entonces, es especial ahí tomen cuidado en ese seguimiento a los tiempos que los operadores de red efectivamente los cumplan, lo cual actualmente no lo hace. Si quieres, seguimos, por favor. Nos parece importante aquí hacer un repaso también de cómo es los créditos de energía. Como les comentaba, eso salió para incentivar que la autogeneración pueda conectarse al sistema, sobre todo pues a la autogeneración a pequeña escala. ¿Cómo está dividido esto? Si la atención es a usuarios no regulados y la autogeneración es a partir de fuentes no convencionales de energía renovable, los excedentes se van a remunerar dependiendo de tu IPPA. Como ese usuario no regulado, va a ser un acuerdo bilateral. Pero si es para usuarios regulados, ahí entra la definición de lo que es créditos de energía. Entonces, el crédito de energía va a depender, como mencionaba Miguel, de tu capacidad instalada. Si es menor a 100 kilovatios, esos excedentes te los van a remunerar a CU menos E, es decir, al costo unitario menos el componente de comercialización. Si tu capacidad instalada está entre 100 kilovatios y 1 megavatio, ya no va a ser CU menos C, sino que va a ser G, es decir, CU menos C, menos T, menos D, menos P, menos restricciones para que esos excedentes únicamente te los van a pagar con el componente G de tu tarifa. Eso siempre y cuando el acumulado llegue hasta las importaciones sean superiores a las exportaciones. Una vez en el acumulado las exportaciones superen las importaciones de la red, ya no te los van a pagar a estos créditos, sino que ya te los pagarían a precio de bolsa, que es uno de los temas que se ha hablado sobre este tema. Si ya tu autogeneración no es con fuentes no convencionales de energía renovable, sino con otro, y estás atendiendo al usuario regulado, los excedentes siempre te los van a pagar a precio de bolsa. ¿Quieres? Hacemos. Listo. Este es uno de los temas ya más críticos de lo que es la autogeneración y lo que ha hecho inviables la conexión de algunos proyectos y que hayan tenido que salir. Entonces, es el contrato de respaldo que se incentiva, que se dispone mediante la resolución CREC 015 del 2018. ¿Qué te dice ese costo? Y viene dado es por la fórmula. Ese costo de respaldo es un contrato de disponibilidad, es decir, no es un contrato de suministro, el contrato de suministro es por aparte. Acá simplemente tú estás pagando un costo fijo por la disponibilidad de la red. Es obligatorio para todos los autogeneradores, a excepción de los autogeneradores con capacidad instalada menor a 100 kilovatios. Entonces, ¿cómo está dada esa fórmula para calcular ese contrato de respaldo? Es la que vemos aquí a la izquierda, es el DT por 365 por H por P, donde el DT es simplemente la tarifa del distribuidor, la que la CREC se lo aprueba. Está los 365 debido a que pues, es un cargo anual que debes pagar anualmente. Pero la implicación importante está en esta H. ¿Qué significa esta H? Te están diciendo que es la cantidad de horas al día en la que el circuito supera el 95% de la carga máxima de la curva de carga. Pero ¿cuál es esta curva de carga? Si estamos hablando de un circuito industrial, pues vamos a tener que, y aquí es la dificultad, que esa curva de carga puede ser muy plana.
Por lo tanto, si es las horas en donde se superen el 95% de la curva de carga, pues vamos a tener que las horas van a ser casi que las 24 horas del día. Entonces, como esta es una fórmula lineal y estamos hablando del número de horas donde se supera ese 95% y es un circuito industrial, entonces esa H podría llegar a ser 24 y si se dan cuenta, al ser lineal, pues te va a multiplicar todo el cargo por 24 horas. Esta es una restricción, esta es una barrera. La información que te dan para calcular esa curva de carga es directamente solicitada al operador de red. Entonces también quedarías como a disposición del operador de red según la información que te brinde. Y es ahí donde se ha incentivado a que haya un cambio en esa formulación porque debería ser por lo menos el 95% de la cargabilidad del circuito y no de la curva de carga que se tiene para el circuito. Digamos que ese es el principal inconveniente que hay con respecto al contrato de respaldo. Ahora bien, también está el tema de la penalización por energía reactiva. Entonces, recordemos que la reactiva es un tipo de energía que normalmente utilizan o necesitan algunos tipos de carga como son los transformadores o los motores para su funcionamiento. Entonces, ¿qué te dice la resolución? En el caso de que haya un exceso de reactivos, te penalizo. ¿Cómo te penalizo? Si es energía reactiva inductiva, tu consumo no puede superar el 50% de la potencia activa. Si lo supera, te voy penalizando por medio de la fórmula que ven ahí. Y si tú no corriges, esa penalización se puede ir incrementando por 1, por 3, por 6, hasta por 12 veces, dependiendo de si fuiste eficiente o no solucionando el inconveniente. También hay el tema de si tú no tienes un consumo, tu potencia activa es igual a cero, pero se están viendo consumos de reactiva, entonces también hay una penalización. Y anteriormente se decía que para lo que es reactiva capacitiva no había un límite. Si tú consumías, entregabas esta capacitiva, independientemente de la potencia activa, siempre la ibas a tener que penalizar. No obstante, hace poco, este año, salió la 101.034 del 2024, la resolución CREC, en donde te dicen, bueno, vamos a también flexibilizar este exceso de reactiva capacitiva y le vamos a poner unos límites como la inductiva según el nivel de tensión. Entonces, para niveles de tensión 1 y 2, si tu consumo si el exceso de esta capacitiva es mayor al 50% de la activa, te penalizo. Para 3 es el 33% y para el nivel de tensión 4 es el 20%. Si es un autogenerador, entonces se está exento de pagar este cobre. Aquí también han existido unos inconvenientes, pues hemos conocido que algunos operadores de red no te exentúan de este cobro y hay que hacer como unos ciertos trámites. Desde Óptima hemos acompañado a este tipo de clientes pues para acompañarlos en esa pelea que se debe dar con el operador de red, en esa discusión. Si quieres. Aquí ya dejo entonces a mi compañero Camilo para que avance con la presentación. Gracias, Jimmy. Perfecto. Entonces, bueno, Camilo Casallas, subdirector del área técnica para Óptima Consultores. Queríamos terminar la parte que, por supuesto, sabemos que deben de conocer la gran mayoría de ustedes a la perfección de autogeneración con, por supuesto, los beneficios tributarios que trae la 1715-2099. Siguiente. No podíamos dejar de traer a colación, por supuesto, esta ley que tiene como eje rector la penetración de este tipo de tecnologías al sistema interconectado nacional y que fundamentalmente buscan deducciones especiales en temas de renta, ¿cierto? Sobre la inversión. Dice que hasta el 50% de la inversión puede ser deducida sobre la renta líquida gravable. Esto ha impulsado de manera importante los proyectos.
fundamentalmente pues en los proyectos de autogeneración con empresas que por supuesto pueden tener rentas líquidas, ¿no? Adicionalmente, la aceleración en la depreciación que ahora se puede hacer hasta un tercio, hasta por 3 años. También digamos que este cambio que trae la 2099 impulsó un poquito la viabilidad de los proyectos y pues lo que ya traíamos de la 1715, por supuesto que la exención en el IVA y los aranceles en la compra de los equipos para este tipo de proyectos pues sigue vigente y ha sido un hito importante en la promoción de este tipo de proyectos. Pero también digamos que la 1715, entre otras cosas, promovía, por supuesto, un poquito lo que se llama la democratización y que el nuevo gobierno, siguiente, por favor, y que el nuevo gobierno acopla a través de la famosa transición energética justa, ¿cierto? El presente gobierno, sigamos, introduce un nuevo concepto que se llama las comunidades energéticas. Estas comunidades energéticas son formas asociativas entre usuarios o inclusive potenciales usuarios de servicios energéticos que buscan fundamentalmente la generación y comercialización eficiente pues, de esta energía, ¿cierto? Estas comunidades energéticas pueden ser constituidas por personas naturales o jurídicas que cooperan entre sí. Fundamentalmente lo hacen a través de un contrato de derecho privado, un contrato de asociación que pues organiza a estas personas naturales y jurídicas para constituirse como una comunidad, ¿cierto? Esta comunidad, ¿qué va a hacer? Pues va a funcionar básicamente a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovable, por supuesto de combustibles renovables, recursos energéticos distribuidos, y esto es muy importante, ya lo vamos a ver un poquito, y no solo circunscribe la oportunidad a la generación de electricidad, sino también a otros energéticos renovables como por ejemplo el biogás. Entonces, sigamos, por favor. Las definiciones importantes que introduce este tema de comunidades energéticas, pues la primera de ellas es la autogeneración colectiva. Este término pues se les debe hacer muy familiar a la gran mayoría porque precisamente tiene el mismo espíritu que la autogeneración convencional, solo que pues ya no se busca suplir la necesidad de una demanda puntual, sino se busca suplir las necesidades, por supuesto, del agregado de la comunidad para potenciar, ¿no? Para uso exclusivo de esa comunidad y eventualmente la venta de esos excedentes. La generación distribuida colectiva, muy parecido, igual al marco regulatorio actual, pues tiene como principio una generación que permita conectarse cerca a los consumos y por supuesto, pues que los dueños la propiedad de esa generación distribuida sea de la comunidad, ¿no? Hay un concepto supremamente importante que es la microred, que es el sistema eléctrico que integra finalmente todas estas demandas, ¿cierto? O cargas o inclusive, decíamos al principio, estos recursos energéticos distribuidos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque uno puede pensar por cómo lo ha abordado el gobierno, ¿cierto? A través de la transición energética justa e inclusive el tema de focalización y de lo que podría ser en democratización y solucionar problemas de energización de zonas no interconectadas, pero esta solución no se circunscribe a temas, por supuesto, de comunidades históricamente marginadas, sino que también pues, puede ser un vehículo que potencie el negocio, por ejemplo, de autogeneración en aquellos usuarios, ya lo decíamos, personas naturales o jurídicas que puedan estar organizadas, y lo decía Miguel hace un momento, un centro comercial en donde con el marco regulatorio actual, pues no se puede tener una autogeneración grande que pueda, digamos que entregar energía a los locatarios, inclusive a las zonas comunes, o un parque industrial de la misma manera, una autogeneración centralizada que pueda alimentar varias bodegas, varios usuarios. Actualmente, pues este marco regulatorio permitiría a través de esta autogeneración colectiva, microredes, generación distribuida colectiva y demás,
pues precisamente generar ese ecosistema que permita ahora sí esos modelos de negocio, que por supuesto pueden solucionar problemáticas de estas comunidades históricamente marginadas, pero que también puede ser un modelo de negocio bien interesante para usuarios como centros comerciales o parques industriales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque eso también es una comunidad organizada, ¿no? Integrada por esas personas naturales o jurídicas que pueden precisamente hacer esa asociación de derecho y acceder a este mecanismo, fundamentalmente si usan esas fuentes no convencionales de energía renovable. Siguiente, por favor. ¿Cómo se ha desarrollado el marco normativo y regulatorio en torno a las comunidades energéticas? Como les decíamos, pues todo esto nace, por supuesto, de la iniciativa del gobierno actual en su Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Nace con la Ley 2294 del 23. Aquí nace la definición de comunidad energética, madura un poquito el concepto con el decreto 36, perdón, del 23, en donde ya se reglamenta parcialmente pues esta ley. Finalmente la resolución 40136 del presente año crea como tal el Registro Único de Comunidades Energéticas, el RUCE. Básicamente dices, venga, cómo usted debe inscribirse, ¿cierto? Cómo debe tener ese procedimiento de registro para acceder a registrarse pues como una comunidad energética. Establece que tiene que haber el contrato o convenio asociativo mejor, fundamentalmente con el propósito, el objetivo, los números de usuarios, la cantidad de beneficiarios, la cooperación, el reporte de la actividad, bueno, un contrato finalmente, que por supuesto es el eje rector en este momento para la suscripción en el RUCE de estas comunidades energéticas, en el que por supuesto nuestra área legal tiene toda la experiencia acompañando este tipo de proyectos. Pero adicional a esto hay un procedimiento que pues es indicativo, pero que más o menos uno va diciendo esto se parece un poquito a las actividades de autogeneración, que es como documentación de capacidad instalada e inclusive el mismo proceso con el operador de red, de aprobación, por ejemplo, del punto de conexión. ¿Cierto? Después de esto sale la 40137 del 24 con unos criterios de focalización para la orientación de los recursos públicos, fundamentalmente que van destinados a las comunidades energéticas. ¿Por qué es importante esto? Porque les decíamos, oiga, hay modelo de negocio con esos centros comerciales que hoy día, lo decía bien Miguel, o esos parques industriales, es un poco problemático, pero es que también hay recursos públicos bien importantes disponibles para desarrollar este tipo de proyectos que buscan pues fundamentalmente convertir nuevamente a estas comunidades históricamente marginadas, que pues sí, uno puede pensar en raizales, indígenas, comunidades afrodescendientes y demás, pero la ciencia y lo bonito de esto es que pueden ser para inclusive zonas interconectadas o inclusive zonas no interconectadas con recursos públicos disponibles en las que el gobierno invierte, pasan las comunidades de ser consumidores a inclusive en un tiempo después a ser propietarias de esos activos, y pues todos estos recursos, como les decíamos, tienen unos criterios de focalización, de selección, dependiendo la regionalidad y bueno, y demás, que podría uno buscar acceder a estos recursos. Si encuentra una comunidad organizada, pues puede pues tener un modelo de negocio ahí bien interesante. ¿En dónde vamos? Es en el proyecto de decreto de la UME, que busca fundamentalmente ponerle límite a la potencia en la que uno podría pues aplicar o mejor, crear estos proyectos de autogeneración colectiva y generación distribuida colectiva. De momento, la resolución está en comentarios hasta 5 megavatios, ¿cierto? En áreas rurales y urbanas, pero por supuesto lo bonito de esto es que, como les decía, pues esta resolución, este proyecto de decreto, perdón, está en comentarios y por supuesto la gran mayoría de usuarios con toda seguridad han pedido, por ejemplo, entre otras cosas, la ampliación en generación distribuida colectiva de este límite de potencia e inclusive para las autogeneraciones colectivas, pues en caso de no generar excedentes, pues no tener un límite de potencia, algo similar a lo que pasa hoy día con la generación a pequeña escala y gran escala, ¿no? Entonces es
armonice un poquito la regulación, no me limite esto a 5 megavatios y esto se podría volver un modelo de negocio bien interesante, pues para muchos de ustedes, ¿no? Por supuesto, esto se sincroniza con otras normatividades y por eso abríamos esta discusión con la 1715, por ejemplo, pero pues nace inclusive desde las leyes madres de la 142 y la 143, se desarrolla con la 1715 y la 2099 y aterriza, por supuesto, ya un poquito más en resoluciones como la 174, que es la misma de autogeneración y generación distribuida para armonizarlo, y el límite de potencia de la UME 281, ¿no? Siguiente, por favor. Muy rápido, acá aspectos relevantes que tienen que tener en cuenta y por qué, pues, en este momento que ustedes dicen, pero es que no está regulado nada, no hay nada, pues, no hay oportunidades, ya vamos a ver que eso no es cierto. No, per se que no esté regulado no significa que no esté, digamos que la oportunidad sobre la mesa, todo lo contrario, digamos que en los mercados que no están regulados, pues es generalmente donde más oportunidades surgen, pero pues te tienen que tener aspectos relevantes a la hora de entrar en esa discusión de inmediato. Entonces, por ejemplo, pueden ser lo que son las comunidades organizadas, porque finalmente una comunidad energética es una modalidad de comunidad organizada, lo que es, como decíamos, las personas naturales y jurídicas, cómo hacen parte de toda esta cadena de valor, cómo integran las renovables, geotermia, inclusive hidrógeno, donde podemos encontrar oportunidades que no solo son paneles solares, pues, esto puede ser biomasa, PCH, eólica, inclusive eficiencia energética, ¿cierto? Recursos energéticos distribuidos como respuesta a la demanda. Por supuesto, como les decíamos, estos servicios públicos que finalmente, pues estamos hablando de servicios públicos, pueden ser prestados directamente por estas organizaciones y no necesitan la suscripción de una ESP, una empresa de servicios públicos, como pasa en el marco regulatorio actualmente. Eso es una bondad bien, bien interesante. Siguiente, por favor. Como les decía, al 17 de abril del presente año ya habían inscritas más de 18.000 comunidades energéticas, o mejor dicho, postuladas en el Ministerio de Minas y Energía, pues que uno dice, oiga, esta vaina ya es una realidad, se está moviendo. Hay comunidades que le apuntan a todos los recursos. Uno puede pensar, oiga, miren, solar hay un montón, en eólica inclusive, en hidráulica, pero el número grande es en todo el país, a lo largo y ancho del territorio, ya se están generando, se están inscribiendo en esta incubadora de comunidades energéticas un montón de organizaciones. Entonces, hay múltiples oportunidades. Sigamos, por favor. Bueno, introduciendo otro concepto súper importante y que también está recién salido del horno, es la modificación al recurso, mejor, al decreto 1073 del 2015, que busca esta modificación o este proyecto de decreto, fundamentalmente cambiar algunos conceptos en torno a la autogeneración y el productor marginal o la producción marginal. Acá es donde hacemos el llamamiento al famoso, o lo comparamos, bien lo decía Miguel, con lo que se conoce en otros países como Chile o inclusive España como autogeneración remota. Entonces, ¿qué dice básicamente este proyecto de decreto? Dice que para el productor marginal, recordemos que es esa persona natural o jurídica que desea utilizar sus propios recursos para producir los bienes y servicios, esto lo puede hacer con un subderivado de su proceso productivo o inclusive puede hacerlo con sus propios medios, siempre y cuando exista una vinculación económica entre ellas o asociados, ¿cierto? Entonces, es como usted puede fungir esos temas de servicios públicos domiciliarios siempre y cuando usted tenga una vinculación económica. ¿Cuál era la limitante actualmente? Pues que digamos que tenía que hacerlo con sus propios activos. ¿Qué permite precisamente este proyecto de decreto? Permitiría que se usaran las redes del sistema de transmisión regional, inclusive el sistema de transmisión nacional, para, pues precisamente, eventualmente sacar excedentes de estos productores marginales. Algo parecido pasa con la autogeneración, que por eso lo llamamos autogeneración remota, así lo denominan, por ejemplo, en Chile, que es la posibilidad de usar las redes de transmisión y distribución para autogenerar en puntos diferentes a los que se consumen. Entonces yo podría ser autogenerador, yo tengo una planta
en el parque industrial de al frente y una en el de al lado, pues, y yo podría autogenerar y mandarle sus excedentes al que están al de al lado. Si bien reconocemos que actualmente existe, por supuesto, unos mecanismos de reconocimientos de excedentes como los que nos exponía Jimena en la 174, pues advertíamos que pues finalmente esto tiene un tratamiento especial o pretendía, creemos nosotros que da señales de que se quiere que tengan un juego un poquito más interesante estas autogeneraciones en el mercado. Adicionalmente que pues dice que tiene que haber una simetría en las condiciones de participación entre tanto autogeneradores como generadores e esta figura de producción marginal. Entonces, siguiente, porfa, ¿qué cosas interesantes trae esta vaina de productor marginal? Adicional a que les dice, oiga, yo le permito ya al productor marginal sacar la energía al autogenerador, hacer una autogeneración en lugar diferente al que se consume, también le permite, por ejemplo, hacer una promoción para el uso de la autogeneración para producción de hidrógeno verde. Esto es muy interesante porque dice como que aquel usuario que desee autogenerar para la producción de hidrógeno, por medio, por supuesto, de fuentes no convencionales, advertimos que verde, estará exento de los cargos de transporte y distribución. Entonces, esto, por supuesto, le da un empujón bien interesante al mercado del hidrógeno en Colombia pues, sin lugar a duda, es una buena noticia para esta industria. Algo parecido hace con las zonas especiales, llámense en estas zonas especiales por supuesto, aquellas zonas que tienen un menor desarrollo, ¿cierto? Zonas rurales con menores desarrollos o difícil gestión, llamémoslo barrios subnormales, así lo denomina la regulación, que tendrían una exención por 2 años de estos mismos pagos de cargos de transporte y distribución, siempre y cuando, pues, por supuesto, sean atendidos o la demanda o la autogeneración se busque atender estas demandas. Entonces acá uno ya tiene nuevamente unas oportunidades bien interesantes porque, oiga, ya podemos producir, autogenerar de entrada para producir hidrógeno y no vamos a pagar estos cargos regulados que son bien importantes e inclusive pues uno puede pensar con la focalización de recursos públicos e inclusive estos subsidios, llamémoslo así, pues atender este tipo de demanda como barrios subnormales pues puede ser bien interesante en todo caso, ¿no? Siguiente, porfa. Quedan unas preguntas abiertas y es, mire, si se está abriendo esta posibilidad y como está en comentarios, y seguro muchos hicieron este comentario, es si yo tengo mi demanda en el mismo sistema de distribución local, ¿cierto? Lo decíamos, si yo tengo en 2 parques industriales pegaditos bodegas, ¿por qué yo tengo que pagar, por ejemplo, el cargo de transmisión? Si es que la energía que yo autogeneré en el parque industrial A y salió al parque industrial B, que son vecinos, no tocaron el sistema de transmisión nacional, eso se quedó ahí en las mismas redes del operador de red. ¿Por qué? Entonces, por supuesto, esa es una posibilidad que se está discutiendo en las autoridades y es, pues no deberíamos de pagar si están en el mismo sistema de distribución local estos cargos de transmisión, por ejemplo. Otro es, venga, pero ¿qué tan diferente va a ser el tratamiento comercial de los excedentes con lo que ya está? Porque es que, pues sí, ok, va a poderse manejar esto en el mercado de energía mayorista parecido a los autogeneradores, ok, le dice, bueno, esto puede tener un poquito más de juego para este tipo de proyectos, pero finalmente, ¿qué va a ser diferente? ¿Cierto? No está claro todavía, entonces, por supuesto, es una pregunta bien importante. Y, oiga, ¿qué estarán diciendo los operadores de red? ¿Qué estará diciendo los transportadores? Porque seguramente va a haber una oposición reacia de este tipo de agentes a estos mecanismos regulatorios que permiten la promoción de este tipo de proyectos, porque pues finalmente se les están metiendo con la remuneración de estos agentes, ¿no? Adicional, dos mensajes bien interesantes, y lo decía Miguel también al inicio. Este proyecto de resolución busca también modificar o le da la señal a la UME de que modifique el límite de potencia para considerarse un proyecto de autogeneración a pequeña escala e inclusive, bien lo decía Jimena hace un momento, ese problema que tenemos alrededor de los contratos de respaldo, pues le dice, oiga, esos contratos de respaldo ya es de autogeneración a pequeña escala, acá ya damos un salto gigante de 100 a 1000, ¿no? Entonces,
Eso también lo dice el proyecto de decreto, dice, oiga, respaldos autogeneradores a gran escala. Oiga, revise, señores UME, si hay que modificar los límites. No dice ya como de entrada, por supuesto hay señales, también en este Acosol muy activo lo ha hecho en mesas de alto nivel, decir, pasemos de 100 a 250, la amiga subámosla, ¿cierto? Este tipo de discusiones ya se están dando, pero ya, pues digamos que con esto se le da la señal a UME, revise ese límite, señor UME. Entonces, en todo caso, este proyecto pues está en comentarios, está en revisión, pues no ha quedado en firme, pero le permite a uno tener nociones de unos potenciales negocios bien interesantes que se podrían armar tanto de las comunidades energéticas, que es un marco regulatorio en desarrollo, como de esto que denominamos autogeneración remota. ¿Sigamos? Bueno, creo que hasta acá básicamente iba esto. Lo que pretendíamos era precisamente decirles el desarrollo del marco normativo está generando nuevas oportunidades para el perfil de empresas que están asociadas a Acosol. Por supuesto, la autogeneración puede potenciarse tanto en el vehículo de una comunidad energética como en el de esta famosa autogeneración, llamémosla remota, pero también pues en el tema de la generación distribuida que seguros algunos ya estarán incursionando, pues también hay posibilidades tanto desde la producción marginal como desde el generador distribuido colectivo. Acá lo que necesitamos es, por supuesto, pues es tener una asesoría clara para todos estos vehículos y acceder a todos estos beneficios. Le doy la palabra a nuestra subdirectora jurídica, Carolina Galvis, que nos va a acompañar o nos va a exponer unos casos de estudio de problemáticas reales que hemos tenido con usuarios industriales, que es un perfil de cliente de Óptima, gran consumidor de energía, pero también de, por supuesto, el perfil de cliente de autogeneración o empresa de energía, que se enfrentan al día a día en problemáticas, bien sea con los agentes, operador terreno comercializador. Entonces, bueno, le cedo acá mi computador, está junto a mí, a Carolina, la presentación. Hola, buenos días. Siguiente, por favor. Quisimos presentarles a ustedes los casos de la vida real en la aplicación de todo este marco normativo que ya expusieron con anterioridad Jimena y Camilo. Básicamente identificamos 4 casos o escenarios en los que vemos que esta regulación, a pesar de ser una regulación, digamos que en términos generales clara y que tiene varias cosas específicas, pues ya en su aplicación en el mundo real presentan este tipo de circunstancias que les vamos a contar. La primera situación que les contamos es el asunto del reconocimiento de excedentes. En este tema, lo primero, y ya nos estaban haciendo una pregunta a través de el mecanismo de preguntas y respuestas, si era necesario firmar un acuerdo especial o un contrato en donde se establezcan las condiciones de reconocimiento de estos excedentes. En efecto, la regulación establece que más allá del contrato de suministro de energía que contiene esas condiciones que regulan la prestación del servicio de energía, de cómo ese prestador del servicio nos va a dar a nosotros la energía que contratamos, para efectos del reconocimiento de excedentes se debe adicionalmente firmar un acuerdo a partir del cual entre el prestador del servicio y quien genera esos excedentes y pretende entregarlos a la red y venderlos y obtener a partir de esa venta un reconocimiento económico para que en ese acuerdo se establezcan pues esas condiciones específicas. El caso de la vida real es que hemos visto muchas situaciones en las que este contrato o este acuerdo no se está firmando,
sin perjuicio de que en el desarrollo de la prestación del servicio y de la entrega de excedentes, pues vía factura sí se estén reconociendo bien o mal esos excedentes, pero pues no se cuenta o no necesariamente se tiene la claridad de que ese acuerdo debe existir. Y es fundamental que en el caso en que alguno de ustedes decida hacer un proyecto de autogeneración que genere excedentes y que quiera venderlos y recibir por esa venta una remuneración económica, pues se le exija o pida al prestador del servicio que se suscriba a este acuerdo de condiciones especiales, de tal forma que allí puedan ustedes contar con la información clara, precisa y concreta de cómo va a ser pues ese reconocimiento de excedentes, a través de qué mecanismo, cómo se debe entregar la información en la facturación, etcétera, etcétera. Dentro de esta misma circunstancia de reconocimiento de excedentes, pues no basta solamente con tener ese acuerdo. Ya en el desarrollo propio de esa autogeneración y de ese reconocimiento, pues es súper importante establecer los mecanismos que nos permitan llevar el seguimiento de esa medición en el sistema, de tal forma que uno pueda saber exactamente si los mecanismos de medición están contando esa energía que estamos entregando como excedente al sistema y de la cual estamos esperando que nos reconozcan económicamente. Con esa medición, por supuesto, en la siguiente etapa, que es ya la facturación, pues hay que estar muy atentos cuando la factura llega a nuestras manos, de tal forma que en esa factura, como está la regulación establecida, debe el prestador del servicio informar de manera detallada y por aparte de lo que se refiere al suministro del servicio normal, cuáles son cuál es la cantidad de energía que se entregó, cuál es el valor que se reconoce y toda la información que se necesite para que efectivamente se pueda saber y se pueda tener claro si lo que entregamos a la red efectivamente es lo que nos están reconociendo. Y el último paso, por supuesto, es que si encontramos que nuestra medición nos está dando una información y la facturación nos está dando otra diferente, pues podemos ejercer nuestro derecho a presentar reclamaciones ante el prestador del servicio de tal forma que revise pues esas cifras o esos valores que está reconociendo por esos excedentes y pues haga los ajustes que correspondan. Hemos tenido también circunstancias en donde se han hecho reclamaciones reiterativas, se ha pedido visitas técnicas porque se ha detectado que la facturación o el reconocimiento de esos excedentes no está siendo el que debería ser de acuerdo con las mediciones que se han establecido. Los prestadores del servicio no siempre son muy atentos con estas visitas, las hacen y no necesariamente concluyen bien las revisiones. Hemos tenido casos en donde después de 5 visitas, en la sexta, ahí sí encuentran que efectivamente no se estaba haciendo la medición, pero sin embargo no reconocen los excedentes que en el pasado se entregaron y no fueron debidamente reconocidos. Esa es la primera situación que hemos identificado. La siguiente la hemos denominado demoras con el operador de red y básicamente es en la medida en que el proyecto de autogeneración requiere surtir un proceso de solicitud ante el operador de red para poderse conectar. Y este proceso tiene unos términos, como lo expuso Jimena, unos términos que se deben seguir y unos pasos. Presentar la solicitud, el operador de red debe revisar si la solicitud está completa o no, si no está completa, pedir lo que se necesite adicional para que efectivamente la considere completa, luego hacer la revisión técnica pues, de la solicitud para luego llegar a la conclusión de si acepta o rechaza la solicitud de conexión.
todos esos pasos tienen unos tiempos y en la vida real lo que hemos venido identificando es que los operadores de red no necesariamente cumplen esos tiempos y en la medida en que pues esos tiempos no se cumplen, pues los proyectos y su entrada en operación se demora. Incluso las solicitudes de rechazo también presentan situaciones complejas a través de los mecanismos que los operadores de red establecen y en esa medida pues la entrada en operación de los proyectos se ve digamos que interrumpida o retrasada en el tiempo por cuenta de estas demoras de los operadores de red. El tercer evento de caso de estudio es en los contratos de suministro de energía. Hemos identificado cláusulas que de alguna manera pueden llegar a restringir nuestras intenciones de crear estos proyectos de autogeneración. Y entonces nos encontramos con cláusulas en donde en el contrato se ha negociado, se ha hecho una negociación importante en términos de tarifa, de cómo se va a prestar el servicio y el prestador del servicio dentro de las cláusulas establece para efectos de querer implementar un proyecto de autogeneración que en caso de que eso vaya a hacerse, se le debe informar con un determinado tiempo para que él determine y verifique si ese proyecto de autogeneración va a tener algún impacto en ese valor que se definió como tarifa para la prestación del servicio y en la medida en que el prestador del servicio encuentre que efectivamente ese proyecto o pues considere, de acuerdo con su revisión, que ese proyecto va a afectar esa tarifa, pues puede entrar a modificar las tarifas que ya se negociaron. Eso, por supuesto, pues implica pensar 2 veces o 3 si efectivamente pues uno quiere, bueno, si uno sí quiere, pero si debe implementar el proyecto de autogeneración, pues pensando en que eso pueda llegar a afectar esas negociaciones de tarifas pues, que se han realizado con el prestador del servicio. Por último, el cuarto escenario es en el procedimiento de conexión de los generadores distribuidos. Hemos identificado que los operadores de red, a pesar de que el procedimiento pues está establecido por la regulación, los operadores de red no tienen la claridad que sí, pues, que sí se tiene para proyectos de autogeneración, cómo se debe seguir ese procedimiento. Entonces, esto también, el procedimiento de conexión en generación distribuida, pues se ve obstruida por esta falta de conocimiento o de entendimiento por parte de los operadores de red de cómo debe llevarse a cabo. Siguiente. En todas estas eventos, como los ejemplos que acabamos de poner, o cualquier otro que se pueda llegar a presentar en relación con la aplicación de la regulación y en general, digamos, la expedición misma de la regulación, quisimos mencionarles, pues, cuáles son todas las autoridades que participan o que sí, que pueden llegar a participar en esta materia y cuál es la función de cada uno y qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo frente a estas entidades. La primera de ellas es el Ministerio de Minas y Energía, que es el formulador de política pública. En esa medida, cuando el ministerio pretende expedir una reglamentación para efectos de dictar esa política, debe publicar para comentarios el proyecto de decreto o resolución correspondiente, especificando el tiempo que el público tiene para presentar esos comentarios y adjuntando a ese proyecto normativo la memoria justificativa pues, que lo lleva a presentar ese proyecto.
En esta etapa, desde Óptima, nosotros acompañamos a nuestros clientes pues, en la revisión de esos proyectos y si ellos están, si hay algún interés de presentar comentarios, digamos que asesoramos en la claridad de la norma, el proyecto de la regulación y el sentido pues, de los comentarios que se pueden presentar desde el punto de vista de las necesidades del cliente. En materia de regulación ya de reglamentación de las normas que expide el ministerio, pues se encuentra la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que también, así como el Ministerio de Energía y pues todas las entidades que pretendan expedir alguna norma, debe publicar los proyectos regulatorios también con un tiempo y con su memoria justificativa y de la misma manera en esos casos también desde Óptima pues acompañamos a nuestros clientes en el entendimiento de estos proyectos. Adicionalmente a su papel de regulador, la CREC tiene una facultad de resolver conflictos, particularmente en estos casos cuando se firman los contratos de conexión, ya en el trámite de la solicitud de conexión y cuando ya ha sido aceptada la conexión. Infortunadamente, aunque la regulación establece que la CREC tiene esa facultad, le encargó a la CREC definir pues cómo se debe llevar a cabo ese procedimiento y hasta el momento pues ese procedimiento no ha sido reglado y en la medida en que no existe ese procedimiento pues no es posible por ahora acudir a la CREC para que dirima conflictos relacionados con los contratos de conexión. Autoridades de vigilancia y control ya de la aplicación de estas normas expedidas por los entes reguladores y por el formulador de la política pública, encontramos la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Servicios Públicos es la autoridad de inspección, vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios. Y, pues, por supuesto, en ejercicio de esas facultades, lo que propende es por el cumplimiento del régimen de servicios públicos y tiene entonces la facultad de iniciar investigaciones o actuaciones preliminares para determinar si algún prestador del servicio ha incurrido en la violación a este régimen. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de ser la autoridad máxima de competencia en nuestro país, tiene la facultad o debe velar por que efectivamente en Colombia se dé la libre competencia y tiene la facultad de inspección, vigilancia y control en materia de prácticas restrictivas de la competencia. En particular, frente a asociaciones como ASOCOL, en donde se presentan pues, escenarios en donde puede haber competidores que se reúnen para hablar de temas comunes. Es muy importante que siempre se tenga un protocolo de comportamiento, si se puede decir de alguna manera, de tal forma que en esas reuniones siempre se proteja pues que la competencia y que la libre competencia se está garantizando, que en estas asociaciones o en las reuniones de la asociación no se hagan acuerdos o se incurra en actividades que constituyan prácticas restrictivas de la competencia. Y para eso, si probablemente la asociación lo conoce, la superintendencia emitió una cartilla en donde estableció unas directrices, unas recomendaciones para los gremios, precisamente dirigidos pues a este tipo de protección o de garantía de la competencia. Y pues en casos
normales, como lo mencionaba Jimena, en el proceso de solicitud de conexión tradicional que rige la 075, pues se encuentra la unidad de planeación minero-energética que se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con los procesos de conexión, aceptarlas, pues revisar las solicitudes de conexión y aceptarlas o negarlas después de todo un procedimiento que está claramente establecido en la resolución y en las que la desarrollan. Bueno, para finalizar y honrar un poquito el tiempo, pues nuevamente poner a disposición los servicios de Óptima, por supuesto, al ser afiliado de Acosol a las empresas que sean afiliadas con tarifas preferenciales. Óptima como experto en temas energéticos a través de sus 5 áreas de negocio, tiene más de 200 productos. Por supuesto, muchos de ellos que pueden responder a necesidades puntuales, los que estén, por ejemplo, estructurando minutas o PPAs, estén haciendo estudios de conexión simplificados, estudios eléctricos especializados como coordinación de protecciones o trámites del CNO para la entrada en operación de los proyectos, ingenierías y diseños, mediciones y recursos, acompañamientos legales o regulatorios, derechos de petición o problemáticas con alguno de los agentes, trámites y legalizaciones, por supuesto, con los operadores de red o trámites con la UME para la obtención de los beneficios tributarios. Bueno, en fin, un poquito acá es para decirles que a partir pues, de este año, Óptima, como socio estratégico de Acosol, pues está prestos a abordar cualquiera de estos temas vistos en la presentación, pero por supuesto, pues cualquier tema asociado con nuestras 5 áreas de negocio. Y pues no queda más que darles las gracias por la atención. Las preguntas están siendo respondidas a través del chat del PIR. No sé si eh, tengamos algo adicional o... ¿Cierto? Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y nuevamente pues estamos prestos a cualquier solicitud o acompañamiento. Muchísimas gracias a Cosol y por supuesto a Miguel y Alexandra. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estaremos poniendo esta grabación en nuestras redes, tanto de Acosol como de Óptima, y cualquier inquietud pueden seguir comunicando con nosotros o con Acosol. Dejo a Miguel también para hacer la despedida. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los expertos de Óptima, muchas gracias, una información muy completa, muy interesante, y en una próxima oportunidad seguiremos aportando contenido de valor en estas alianzas, en este caso pues con Óptima, que es un aliado estratégico para nuestros objetivos. Muy buen día a todos y no duden en seguirnos.